Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Robinson Falcon y también de parte de la página de Falcon Sports. El día de hoy vamos a tener una entrevista importantísima con alguien que vivió el fútbol dentro de la cancha, no como jugador, pero sí como árbitro. Y hay muchos, pues, dicen los árbitros qué papel juegan dentro del fútbol. Y la verdad juegan el papel importante porque impartir justicia dentro de la cancha a veces puede ser un reto fácil o un reto sumamente difícil. El día de hoy tenemos acá a Augusto Monzón, árbitro federal. Por mucho tiempo él dirigió partidos de la Liga Nacional y Primera División del Fútbol de Guatemala. Cuéntenos, Augusto Monzón, bienvenido. Muchas gracias, Axel, por la invitación y un saludo a todos los que ven este programa, esta página, a todos los deportistas, porque definitivamente todos los que nos ponemos al frente de esto y vamos a hablar de fútbol, lo vamos a oír y ver todos los que realmente estamos enamorados y nos gusta el fútbol. Gracias, Monzón. Por cierto, usted, una pregunta, antes de ser árbitro pensó en ser futbolista. Pues fíjese que luché por querer ser futbolista, pero fíjese que ahí sí no me fue bien. No le fue bien. Usted sabe de que el árbitro dentro de los parámetros futbolísticos juega un papel sumamente importante. El elegir el ser árbitro yo pienso que es de mucha responsabilidad, mucha valentía, mucho estudio y sobre todo dar en sí lo mejor, ¿verdad? Ser una persona honesta y justa. Así como un juez dentro de un juzgado, así tiene que ser el árbitro dentro de la cancha. ¿Qué opina al respecto? Correcto, eso es muy importante. La verdad es que a veces perdemos de vista al árbitro en un partido. Nosotros siempre, los que están viendo los partidos, es porque le van a uno de los dos equipos y ellos la atención la tienen puesta en que su equipo haga las cosas bien y gane. Y no se ponen a pensar que dentro del juego hay un personaje importante como es el árbitro. El árbitro es el que decide, él es el que lleva el control de todo y luchar pues contra 22 mentalidades dentro del terreno de juego y más lo de afuera. Es cierto, tenemos que tener mucha personalidad, mucho conocimiento, carácter para poder decir que somos árbitros, porque es muy diferente decir soy árbitro a demostrarlo en la práctica. Bien, Augusto, ¿cómo fue que se da los inicios del arbitraje? Fíjese que esto se dio en una ocasión, porque como le digo, yo jugaba fútbol amateur y era malo, pero a mí me llamaba mucho la atención el fútbol, si no lo jugaba pues lo miraba. Y en una ocasión me recuerdo que estaba viendo yo un juego a Matitlán contra Galcaza, si no estoy mal, y lo estaba dirigiendo precisamente Filadelfo Díaz. Y yo recostado en la cama y viendo el juego, como que en ese momentito de ver el desenvolvimiento, los desplazamientos del árbitro, eh, me gustó y dije yo voy a ser árbitro. Increíble. Ahí, mire, yo voy a ser árbitro. Y empecé a buscar cómo hacerlo. Y me recuerdo que una vez en la comunidad fuimos a jugar y el equipo de nosotros ganó por default, no se presentó el que nos tocaba. Y como siempre, la chamusca. Ajá. Como no llegó el equipo contrario, la chamusca. Se dividieron los que estábamos y precisamente yo quedé de nonis y bueno, les tuve que hacer de árbitro ahí va, en la chamusca. Y bueno, yo corría y ya llevaba esa mentalidad que quería hacerlo, sin estudiar absolutamente, con el desconocimiento total de las reglas. Y me puse y saqué la chamusca. Y cuando terminamos el partido, la chamusca, me dicen unos compañeros del equipo, pues chico, Monzón me dijo, pero qué cerquita andabas de la jugada, me dijo, como que eras árbitro. Me motivó, Fis, me motivó. Y entonces vine aquí a Misco, ya jugaba en la liga municipal. Y y era un poquito malo al jugar porque era, como se dice, un poquito fuerte conmigo, pasaba el balón, no pasaba al jugador, pasaba el jugador, no pasaba el balón, y había veces que hacía uso de recursos un poco violentos. Y me recuerdo yo que el director del panel del árbitros que nos dirigía, muy inteligente, me dijo una vez, porque yo siempre pegaba, y me dijo una vez,
mire, usted me dijo no le gustaría ser árbitro. Ay, volví, le dije, no quiero. Ya cuando yo vi que ya me estaba hablando alguien uniformado, no, le dije, bien, me dijo, fíjese que usted tiene la talla, y empezó ahí a querer convencer. Y ahí le dije, va, está bueno, le dije. Entonces, mire, me dijo, nosotros nos reunimos aquí en la zona 11, me dijo, y los viernes quiere llegar. Así lo tuve un mes de que iba y que no venía. Pero fíjese que llegó un día en que yo le dije, un sábado fue, no, habíamos jugado ahí en la Federal, me recuerdo, yo me había raspado las rodillas. Porque ahora es el Estadio Santo Domingo, hoy el Deportivo Misco. Sí, de veras, yo empecé a jugar ahí cuando realmente era pura tierra, ya hace años, pues, era pura tierra, estaban los árboles ahí en la orilla, doña Andrea con su caseta ahí bajo el palo, Sí, era muy emocionante, muy emocionante. Pues me recuerdo que ese sábado le dije yo, el otro viernes, Diego, mire, Monzón, me dijo, a mí ya no me dé cuento. Usted entra hoy, me dijo, a la 1 de la tarde en el Roosevelt. Ahí mismo, dijo, me dio el uniforme, me dio las tarjetas, y mire usted, así fue como yo empecé a hacer árbitro. Y cuando yo ya llegué al Roosevelt, yo no me animaba a entrar al campo. Porque decía yo, ¿qué voy a hacer? Yo no había leído nada, yo no sabía nada. Bueno, que con lo que se veía, pues ahí se podía. Y total, de que yo, pero a mí, yo me miraba mal, porque como yo me había raspado las rodillas, me tenía herido ahí, va. Y entonces, bueno, dije, bueno, total de que entré, llamé a los equipos y empezó el partido. Y gracias a Dios, yo terminé el partido sin ningún problema. Como que los jugadores se sintieron como que andaban conducidos por un buen árbitro. La verdad que Y al terminar el partido, yo recibí las papeletas, no sabía quién eran blancos y quién eran los rayados, pero total de que cuando terminé el partido yo me fui así para donde había dejado mi mochilita y llegó el que me había dado los uniformes. Te estuve viendo, Monzón, me dijo, y andás bien. La mire usted. Y mira, me dijo, vas a hacer tu informe y el lunes venís a cobrar 6 quetzales pagaban por partido en ese tiempo. En la liga de las canchas de Roosevelt. En las canchas del Roosevelt. Sí, ahí por cierto, en las canchas de Roosevelt, que están cerca del Hospital Roosevelt, ahí incluso salieron jugadores para la Liga Nacional. Bien, así es. Ajá, salieron varios jugadores. Ahí los iban a ver los equipos, sobre todo Municipal, Comunicaciones, Aurora, que fue una de las grandes canteras del fútbol nacional antes que descendiera a la primera división. Y cuénteme, Augusto, ¿cómo fue que inició ya en el arbitraje profesional? Ya pitando en Liga Mayor y en Primera División. Fíjese que también ya cuando se dio esa oportunidad de que me gustó el arbitraje, entonces yo me metí de lleno a dirigir, pero así amateur. No me preocupé por graduarme. Y en eso, Óscar Alvarado, mi primo, me dijo una vez, mira, Monzón, me dijo, no me das chance en tu grupo. En ese tiempo, Luis Borrayo, que ya descansa, era el director. Y llegate, le dije, ¿querés? Llegate. Y llegó. Y también le gustó, ¿ves? Y él hizo lo contrario de lo que yo hice. Él, cuando se dio cuenta que sí le gustaba y podía dirigir, se fue al colegio. Y me dijo, vamos al colegio, nos graduemos. No, le dije, no, yo para qué me voy a graduar, le dije, si estoy ganando bien en el arbitraje, yo se sacaba buen dinero. No, le dije, no, yo estoy bien así. Pero de ahí me dijo algo que me tocó. Mira, me dijo, ahorita aquí, Monzón, qué buen árbitro, y mira, y te están quemando, te están dando los partidos más complicados. ¿Y con qué podemos corroborar o comprobar que sos árbitro? Me puse a pensar, ¿viste? Tenés que tener un título, me dijo. Tenés que tener un título. Y entonces él ya estaba estudiando. Entonces yo dejé pasar ese año y al siguiente año yo me fui a graduar. Me fui a colegiar. 2886 es mi número. Y total de que entonces ya graduado, empecé a ir un poquito más allá. Existía un grupo que se llamaba Los Profesionales y el director era nada menos que Danilo Ardón, personaje en el arbitraje. Y ahí me empecé a dirigir ahí con ellos,
Y había un joven en ese panel también que se llamaba Edgardo Orrego, ya también descansa. Él tenía muchas amistades con los equipos. Y en una ocasión me dijo, mira, Monzón, me dijo, no me quieres sacar un preliminar, Comunicaciones Suchitepeques. Pero era la especial de comunicaciones contra una selección de San Juan Zacatepeques. La especial es la categoría de fuerzas básicas. Ahí estamos. ¿Verdad? Eso era alegre antes. Alegre. Porque ese era el partido que llamaba al público. Sí, que llevaba a llegar a comunicaciones. Sí, exactamente. Cuando eran esos partidos, me recuerdo yo que ya en la especial, pues ya habían hijos de muchos que seguían a comunicaciones grandes, llegaban temprano y ahí. Y me tocó dirigir ese partido. Y me sentí bastante bien. Y ahí seguimos. Y entonces, pero cuando nos colegiamos, valga la redundancia, en el colegio dejé un amigo que se llamaba Walter Pérez. Él ya pertenecía al panel de los profesionales, del grupo de Liga Mayor. Y al graduarnos, cada quien por su camino, ¿va? Pero en una ocasión, el panel de la Liga Mayor iba a hacer sus pruebas de Cooper en el estadio Mateo Flores. Y nosotros ahí entrenábamos con ese panel amateur, ¿va? Que dirigía Aldón. Y esa tarde me recuerdo que ahí pero ellos tuvieron un inconveniente, no les abrieron el estadio y no hicieron sus pruebas. Entonces, como a la misma hora entrenábamos, entonces yo me recuerdo que se acercó Walter Pérez ahí conmigo y Monzón me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y quiere pertenecer, me dijo, al grupo de la Liga Mayor. No se burle de mí, le dije, porque yo sabía lo cerrado que se mantenía ese grupo. Ese grupo era un círculo. Es un círculo. Con candado. Definitivo. Con candado. No me dijo, solo dígame, ¿quiere o no quiere? Pues claro que quiero, pues le dije, véngase, me dijo. Y me llevó nada más ni nada menos que con Mario Efraín. Mario Efraín Escobar. Hombrón, que puchica, yo era el árbitro muy reconocido en los muy 90s. reconocido. Oh, sí, muy reconocido. Muy reconocido. Pitaba clásicos entre rojos y cremas. El partido y es que en ese tiempo, más llama la atención de la afición y el más peleado en el fútbol de Guatemala. Eso sí era. Y en ese tiempo los partidos, como le digo, los clásicos, ahí sí cabía con toda la letra de la palabra clásico. Porque eran unos partidos de que por lo regular casi no terminaban, ¿no? Que si no se peleaban, se corrían al árbitro o algo. Total, pero eran muy buenos, muy buenos. Y entonces me dice Mario Efraín Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenés? Y empezás. Los cabezas de ese grupo, de lo que les estoy contando, era Mario Efraín Escobar, Juan Pablo Escobar, el hermano, Franklin, el cuidadito Morales, Oscar Obando, Carlos Mendizábal. Un quinteto de cuidado. Y entonces me dice, mira, era día jueves ese día. Presentate el martes, me dijo, a la Plaza Confucio, zona 15. Llévate una pantaloneta negra y una playera blanca. Me fui yo llegué ahí, como usted sabe, cuando uno llega en un grupo de gente desconocida, pues uno, como se pollito dice, comprado. como se dice, pollito comprado. ¿Va? Sí. Y total es que llegué y entonces me vio Mario Efraín y se acercó de Oscar, le dijo, mira, ese patojo, yo le dije el jueves que viniera y mira, y démosle chance. En ese tiempo el torneo estaba parado y se dirigía solamente la Liga Mayor. Imagínense, éramos 60 árbitros. Y los partidos de Liga Mayor eran 6 juegos. Sí, solo 6 juegos porque eran 12 equipos. Entonces, para salir a dirigir en este tiempo, bueno, total de que en este tiempo yo me comí 3-4 meses solo entreno y de ahí empecé a salir a juegos de colegios, a honores, y empecé a salir ya a juegos de amistosos de Liga Mayor, de asistente, a honor, todo era honor. Ahí empecé. Ahí empezó. La verdad, bueno, en esa época en que usted llega al arbitraje, me imagino que conoció a Carlos Batres, un personaje un árbitro mundialista en el Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. O sea, fue un árbitro reconocido a nivel internacional con partidos de eliminatoria, sobre todo cuando jugaba México
contra Estados Unidos, aquel partido de México-Honduras en el 2001, que fue un partido decisivo para quien clasificaba a la Copa del Mundo, donde México gana 3-0 a Honduras. En esa época coincidió con él. Fíjese que cuando yo llegué al arbitraje profesional, Carlos Batres era prospecto. Llegamos a hacer un grupito élite que estaba Carlos Batres, Luis Carías. Usted va a reconocer los nombres que le voy a mencionar. Luis Carías. Juan Manuel Palma. Juan Manuel Palma también lo reconozco. Mario Molina. Sí. Y Augusto Monzón. Ajá. 5. Ahí miramos cómo, a ver quién era el que sobresalía, ¿va? Y mire, yo disfruté el arbitraje, yo nunca luché deslealmente con nadie, nos hicimos amigos, hicimos el grupito y les dijimos, miren muchachos, aquí para que podamos triunfar tenemos que ser amigos. Sí, no se va a valer lo del leal. Hace las fuerzas. Ah, sí. La unión Tenemos hace que estar fuerzas. unidos y vamos a trabajar lealmente. Y fue así como y entré yo de lleno al arbitraje profesional, pero a mí me echaron el ojo, no para árbitro central, sino que para asistente. Asistente. Línea 1, línea 2. Ahí sí que a uno lo preparaban y podía ser asistente número 1, número 2. Y a mí pues me acuerdo Óscar Obando y Carlos Mendizábal me dijeron pues de que me miraba más cualidad de asistente que no de árbitro de central. ¿Va? Bueno, yo lo que quería estar en el panel de árbitros de la Liga Mayor. Claro. Pues, échenle ganas, Legión. Mire, yo estuve en 26 juegos de Liga Nacional de asistente. Ahí, según yo iba y que me querían hacer asistente internacional. Pero en el 97, si no estoy mal, viene don Arturo Yamazaki. Reconocido árbitro. Muy reconocido. Viene como instructor de los árbitros. Porque querían romper ese código aquí en Guatemala en el arbitraje. Y lo trajeron. Y entonces me recuerdo que yo también entrenando, y él llegó ahí a ver a los árbitros. Y conforme íbamos pasando en la vuelta, él le iba preguntando a Óscar Obando y a Mario Efraín Escobar, mira, ya ¿qué lo tenés? ¿De qué categoría? Y bien me recuerdo yo que cuando iba pasando ya no lo tenés, lo estaban preparando de línea porque miramos que tiene más para asistente. Bueno, ya sí. Un día lunes, que yo llego a la federación, me llama don Arturo y me dice, chingado, le decía uno. Mira, me dijo, fíjate que ya tengo ahí versión de tu persona, me dijo que dice que te están preparando para asistente. Y yo te quiero dar una oportunidad de árbitro, me gustas para árbitro. Te voy a dar una oportunidad, me dijo. Y si no la agarras, me dijo, sabes que estás fuera. Porque como asistente, mientras yo esté, me dijo, no creo que te dé chance. Bueno, le digo, mire, yo ahí iba para adelante, yo iba agarrando lo que me dieran, ¿verdad? Porque yo sabía que yo lo que no quería era retroceder. Sí, yo lo que quería era adelante, sí, yo lo que quería era avanzar. Y entonces me da el juego en el estadio de La Pedrera, Universidad Jalapa. Y cuando la universidad estaba en la mayor, cuando tenía a Julio César Englenton-Chuga, a Freddy García, que también jugó en la... No, en primera. En primera todavía estaba, en primera división. Estaba. Pero jugaban, yo me recuerdo, ascenso. El Machete Contreras, algo el Machete Contreras, el tío de José Manuel El Moyo Contreras. Ahí está, por ahí viene. En Jalapa habían buenos. Y en Magua Dávila también jugó. El Panadero que le hicieron estaba en ese tiempo, se recordarán que le hicieron el Panadero, estaba en Jalapa, muy bueno. Bueno, saqué el juego y yo iba agarrando seguridad, yo me sentía bien. Y a sacar el juego, el día lunes cuando fui a dejar mi informe, me dice don Arturo, vení, chingado, me dijo. Tenía un pizarrón ahí. Fíjate qué cositas pequeñas te tengo que corregir, me dijo, me gustó tu trabajo, me dijo. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta, me dijo? Es que no te dejas. Bueno, le dije, pues sigamos. Y total de que solo ese juego me dio de primera y me tiró a Liga Mayor.
Rapidito. Rapidito. Fue un salto, un giro de 360 grados porque la diferencia de ser de Liga de Ascenso a Liga Mayor, en Liga Mayor están los mejores equipos de Guatemala, los 12 mejores. Así es. Claro, es el sueño de muchos equipos que han luchado por llegar a Liga Mayor, no digamos los árbitros, y dar un giro de un partido determinante como era la Universidad de Jalapa en ese entonces, en la primera división, y irse a la Liga Mayor. ¿Cuál fue el primer partido que pitó en Liga Nacional? Fíjese que ahí le voy a retroceder un poquitito, que me recuerdo que cuando el grupo, la junta directiva, se puede decir, del PAN, que estaba, de los elementos que le mencioné hace un rato, ya sabían que venía un nuevo elemento del extranjero a manejar el panel arbitral, como que no sé qué, si recargo de conciencia o no sé, pero total de que a mí me sorprenden ellos. Óscar Obando era el que hacía los nombramientos con Mario Efraín. Y en la última jornada me recuerdo yo que de su estadía en la Junta, me da un nombramiento Xelajú Suchitepeques. Clásico suroccidental, con historia. Ese fue mi primer juego de Liga Nacional. Xelajú, mi primer juego. ¿En el estadio Mario Camposeco? En el Mario Camposeco. Y a ese ustedes se recordarán que ahí siempre había historia, había rivalidad. Una rivalidad. Y precisamente ese era un clásico. Es un clásico del suroccidental. Mire usted, a mí no me dejaron de sorprender porque yo pues el partido que le cuento de primera división yo lo saqué con don Arturo, y yo en Liga Nacional se puede decir debuté sin sacar un solo juego en primera, pero sí venía a sacar 11 consecutivos en la segunda, y dirigir en la segunda, ahí dice que se hace uno, ¿va? Mire usted, en ese partido Xela Suchi, yo como le digo, pues yo me sentía cada vez más seguro, más fuerte, y ganó Suchitepeques de visitante 1-0 a Xela. Estadio a reventar. Sí, la afición de Xela siempre ha sido una afición muy fieles. Incluso han visto problemas también en el Mario Camposeco. Sí. Yo me recuerdo una vez cuando salieron jugadores de comunicaciones corriéndolos a Lai Pesarossi, al Moyo Contreras, Abner Trigueros, salieron corriendo del estadio. Sí. E incluso se tuvieron que ir a la tribuna, ¿verdad? También con Municipal hubo un problema hace años, incluso le tiran de una piedra a una muchacha después de una semifinal de la Apertura 2006, donde Municipal elimina a Xelajú. Y creo que siempre es una afición, pero también es una afición muy leal porque han tenido bonitas experiencias, 5 títulos de liga, y también fue uno de los equipos guatemaltecos departamentales en eliminar a las Chivas del Guadalajara de un torneo internacional. Y fíjese que eso que usted dice es muy cierto, porque mis asistentes en esa ocasión, me recuerdo yo que llevaba un asistente internacional, Juan Elías Campoyo de Coatepeque, y mi cuarto árbitro era uno de Chiquimula, y el otro asistente era de aquí de la capital. Y como había perdido Xela en su estadio, y como usted dice, siempre no aceptaban que le fueran a faltar respeto tan fácil ahí, ¿va? Y máximo el Suchi. Entonces los asistentes no querían salir, ni el cuarto árbitro. Yo me bañé y mi mochila y vamos. No, Monzón, fíjate que esperemos. ¿Y por qué? Es que fíjate, me dijeron que la afición de Xela está afuera. ¿Y qué tiene, le digo, que esté ahí? No, que fíjate que aquí es peligroso, que aquí le pegan a uno al salir. O que siempre, no, le dije, yo me siento tranquilo, salgamos. Y así entre miedo nos ponemos las mochilas y vamos para afuera. Lo que sí nos hicieron fue una valla. Cuando abrimos la puerta de salida, yo ya vi la valla. Y entonces créame, Alex, que ahí me entró un poquito de temor. Dije, ¿y qué hace? ¿Y por qué esta gente está ahí? Y haciendo eso. Mire, bueno, salimos. A mí lo único, me recuerdo que expulsé a un costarricense que tenía Xela porque ya estaba amonestado y introdujo el balón con la mano a la portería. Y lo expulsé. Fue lo único que me dijo, me recriminó un aficionado cuando iban para afuera. Arbitrito, mira, lo único que hiciste es expulsar al fulano. Y mire, salimos, como decía alguien ahí, con aplausos. Con aplausos, la verdad. Un árbitro que se gane los aplausos, pues es sumamente difícil verlo. Sí. Sobre todo en las ligas latinoamericanas. Siempre han habido problemas. Yo también observo la liga mexicana.
la Liga Mexicana muy disputada, la Liga Muy buen Argentina, fútbol. buen Muy bien. fútbol. Pero el árbitro siempre, por ejemplo, hasta los programas mexicanos, miramos que lo miran como un villano o como incluso a sacar chistes, ¿verdad? Incluso hemos visto a gente como Eugenio Derbez y sus programas, ¿verdad? Siempre contra los mismos árbitros, o lo que hacía Héctor Suárez también. Sí. Pero cuénteme, después de ese partido entre Shela y Suchi, ¿cuáles fueron sus siguientes nombramientos y partidos que usted más recuerde en la Liga Nacional? Ok, entonces después de eso, viene don Arturo, me da ese partido y fue en diciembre en ese partido de la Universidad de Jalapa. Y me acuerdo que estábamos en el convivio ahí en la zona 5, cuando yo entro con mi esposa, porque ahí teníamos que llegar de traje y con la esposa al convivio. Y me recuerdo que cuando yo entré con mi esposa en la mano y me dice, hey, vení carajo, me dijo. Mira, me dijo, el domingo debutas en Liga Nacional. Y no vayas a tomar mucho, me dijo. Porque como los convivios, los árbitros, le echamos al jarabe. No vayas a tomar mucho, me dijo, porque el domingo debutas en Liga Mayor. Y te veía mi esposa, me dice, ¿y qué te dijo? Me dice, fíjate que, ahí te cuento, fíjate, nos fuimos a acertar. Mira, dice que voy a debutar, le dije yo, el domingo. Y no le iba a decir, mami, don Arturo, yo ya debuté, ¿va? Ajá. Porque supuestamente yo debuté en Liga Mayor con los que estaban anterior. Ajá. Pero bueno, me va a ver Aurora Izabal. Aurora Izabal. Cuando Izabal pues andaba también en la Liga Nacional. A la Liga Nacional. Y Aurora también, que era es la tercera potencia del fútbol. Sí, yo me recuerdo, le puedo mencionar, por ejemplo, Julio Girón jugaba ahí. Sergio Guevara. Magua Dávila. Poncho Espel. Ahí está. Jorge Marota. Ahí está. Sí, ellos los conocían. Y mire, un juego muy disputado. Ganó el Aurora 2-1. Y entonces, mire, me llegué a llenar de satisfacción porque entonces ahí me dice don Arturo, ya no te sigo, ya no te cuido. Y mire, a partir de ahí, yo saqué muchos partidos en Liga Mayor. Y entonces, y le digo esto porque viene a colación. Le mencioné los 4 compañeros de los que éramos el grupito élite. Sí. Entonces ellos cuando vieron esa constancia mía, como que lo tomaron a mal. Entiendo. Y llegó uno que me dijo, todavía así me dijo, vos me dijo, ¿y qué le traes al profe? Así. Así como que fuera escuela. Ay, mire, ¿y vos qué le traes al profe? Yo me sonrí y le dije, nada. Pero qué casualidad que ese día, cuando él me hace ese comentario en el entreno, el profesor, tal vez algunos ya se le habían acercado con ofrecerle algún regalo, no sé, pero total que esa noche precisamente él toca ese punto. Y dice, miren, señores árbitros, les pido un favor. No se acerquen a mi persona, dijo, con regalías. Mi regalía, dijo, la regalía que yo exijo, dijo, y pido de los árbitros aquí en el cuadro, dijo. En el campo quiero ver el regalo que me van a dar. Entonces dije, bueno, lo diría porque ya se regó la bola por ahí o tal. Pero mire, entonces ya a partir de ahí, entonces ya Luis Carías, Carlos Batres, Mario Molina, ya se volvieron como enemigos. Castillo era el otro. Entonces ellos, cada fin de semana, cuando veían a Monzón a tal parte, hacían clavito que a Monzón le fuera mal. Pero como le digo, como dice el dicho, que lo que se empieza bien, termina bien. Así es. Me imagino. Usted, cuando tuvimos una plática previa a la entrevista de hoy, me comentó de un partido sumamente difícil. Zacapa Comunicaciones. Créame que... Por cierto, una cancha muy difícil, con una afición demasiado exigente, que incluso también, así como en Quetzaltenango, ¿verdad? Zacapa llegaba a Municipal Comunicaciones, no digamos si llegaba a Zacachispas, que era el clásico del Oriente. Fíjese que cuando me hace la pregunta me sonrío porque fíjese que eso es algo que no se borra en mi corazón, que parecía que iba a ser algo fatal,
Pero como le digo, esos partidos difíciles, cuando uno los salía bien, eso lo levantaba a uno. Ese juego, claro, no lo olvidaré mientras el Señor me preste existencia aquí en la tierra. Comunicaciones llegaba a visitar a Zacapa. Y ahí en Zacapa, 22 días antes, había un problema serio, porque Zacapa había perdido ahí y al árbitro lo agredieron. Según nos contaban, que dice que la misericordia de Dios se apiadó del árbitro, porque al árbitro le fueron, después de que lo patearon, lo golpearon en los camerinos y según ellos, el árbitro ya estaba muerto. Porque hubo todavía uno que le agarró una piedra y se la estrelló en la cabeza, sí. Pero a un aficionado no le bastó eso y entró al camerino con la pistola en la mano y a darle el tiro de gracia. Pero cuando lo ve que el árbitro está inconsciente, dice, este ya está muerto. Y igual a la pistola. Ese ambiente estaba ahí, tremendo. ¿Y qué hacen? Solo 2 fechas de castigo le dan a Zacapa, lo mandan a jugar a Teculután. A Julio Héctor Paz Castillo. Ahí está. Ahí jugaba, esa era la cancha alterna de Zacapa. Y entonces después ya para cuando le rehabilitan, ahí va Monzón. Y baja Comunicaciones. Comunicaciones ahí en Zacapa nunca había ganado. Ahí siempre empatado o perdido. Empatado o perdido. El clima. Habían 3 factores terribles ahí. Y no lo voy a decir, no porque ya esté afuera o que yo haya aceptado cosas semejantes, pero yo me daba cuenta porque yo tuve la oportunidad de ir dos partidos ahí a Zacapa de asistente y me daba cuenta que sí le echaban la manita a los árbitros. Había temor ahí. Y entonces, pero lo más lindo es de que cuando yo recibo mi nombramiento, ahí le daban los nombramientos en una bolsa de lila a uno, sacaba uno el nombramiento y miraba los equipos y sus asistentes y cuarto árbitro. Y cuando dijeron Zacapa Comunicaciones, Augusto Monzón, créamelo, mis compañeros me dijeron Monzón, la cruz me hicieron, ¿ves? Ay, Dios santo. Dije yo, Señor, no saben que bendiciones me están dando. Y mire, ganó Comunicaciones 3-1 en Zacapa. Y nunca los árbitros habían almorzado en el primer restaurante que se encuentra a la orilla del río. Y Monzón ahí almorzó esa vez. Ahí almorzamos los 4 árbitros y me acompañaban 2 compañeros. Mire usted, la gente salió convencida. A nosotros no nos dijeron ni siquiera un insulto. Nada. Y entonces, mire, como le digo, yo seguía sumando. Y eso me daba esas ganas de seguir. Y mire, bendito sea Dios, me fue bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Pudo sacar su trabajo. Sí. Bueno, pues en mi canal pues hay seguidores también de Municipal. ¿Le tocó pitar algún partido de los Rojos del Municipal? Sí, a Municipal le dirigí contra la Universidad también. Solo que ese juego fue torneo de copa donde había una eliminatoria entre la primera división y Liga Mayor. Ajá. Y me recuerdo yo que en ese partido, en el tiempo reglamentario y el tiempo extra quedaron 0-0. Y por penales le ganó la Universidad a Municipal. ¿En qué estadio? En el Mateo Flores. En el Mateo Flores. Y llegaba afición, la afición roja. Sí, es que Usted sabe que la afición roja tuvo mucha popularidad, incluso ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos sectores de la afición que incluso estuvieron identificados con líderes, incluso, ¿verdad? Municipal siempre es un equipo que donde vaya, ¿verdad? Sea local o visitante, siempre llama la atención. Llama mucha afición. Incluso una vez fui a un partido de Municipal fuera de aquí, de la capital, y la verdad estaba lleno. Y gente nacida del lugar y con la camisola de los Rojos. Así es. Y eso fíjese que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, porque yo me daba cuenta, incluso todavía ahora que estuve de visor en mis últimos, ya en el 2018, que estuve ya fui miembro de la Junta de Nombramientos, de la Comisión Arbitral, y salía a avisar juegos. Y lo que se dice, mire que es lindo, porque yo me iba a Mazatenango o iba a Shela, la gente con la camisa del visitante, y a la par de los locales, ¿va? Bonito, que fue lo que lamentablemente ya no se pudo dar entre rojos y crema. Ajá. ¿Se recuerda? Sí, la rivalidad, porque antes
digamos, uno iba al estadio, yo soy rojo y usted es crema, un ejemplo. Y podíamos estar juntos, compartiendo, cosa que no se vio en mucho tiempo. Tanto así que gracias a ello es que incluso estaban que solo entrara afición local. Sí. Incluso en todos los estadios. Eso fue entre el 2014 y 2015. Ya Sí. después dejaron entrar afición visitante, excepto en clásicos, pero por las mismas situaciones también, ¿verdad? Algunos partidos que después de los sucesos que se dieron en el 2014 ya no permitieron afición visitante. Antigua, por ejemplo, cuando la afición de Comunicaciones pierde una semifinal, fue a ser un problema también. Recuerdo también un partido municipal Guastatoya también en el 2017, donde hubo problema entre la afición de Guastatoya y los Rojos. Pero, curiosamente, las decisiones a veces del árbitro, ¿verdad?, pueden determinar mucho, ¿sí? Pues, esa vez que Municipal pierde en penales con la Universidad, no hubo ningún problema. Pues fíjese que no, ningún problema, porque los dos equipos estaban muy parejos. Lucharon durante el tiempo reglamentario. Y yo me recuerdo que en Emisoras Unidas hacían un muy buen comentario del nivel de ambos equipos. Y que había sido en el único recurso para sacar un ganador, lanzamientos de penal, y que la universidad pues había lanzado mejor y había salido ganador de ganador, ¿verdad? O sea, ya no determinó ni la influencia del árbitro, para nada. Todo estuvo a la bien. hora. Incluso la universidad comenzaba a crecer en fútbol. Fue cuando llega la mayor también con la ficha que deja tal y Juca. Y cuénteme, un partido que usted recuerde donde sí tuvo algún hecho o sea, no sé si usted alguna vez fue agredido dentro de la cancha. Fíjese que sí, sufrí una agresión, me acuerdo de un manotazo aquí en la parte trasera de la cabeza. Fue en un repechaje que hubo entre Heredia y Jocotán en el estadio de Chiquimula, porque también Jocotán, que es un equipo bastante problemático, su afición es muy problemática, también estaba castigado su estadio, y ese juego se jugó precisamente en el estadio de Chiquimulía. En el estadio de las Victorias. En las Victorias, sí. Sí, donde juega Zacachispas. Sí, ahí donde juega Zacachispas, que Zacachispas, sí. Mire usted, ahí también fue un juego que no lo olvido porque eran las 10 de la mañana y en el estadio ya no cabía un alma de Dios. 10 de la mañana, me recuerdo yo que todavía nos hacíamos la idea que iba a haber problemas serios porque se estaban tirando hasta ametralladoras ahí dentro del público. Y entonces yo me ponía a pensar y iba bien protegido, llevaba doble comisario, llevaba 2 asistentes de FIFAs y entonces los comisarios me llaman, mira Monzón, me dijo, mira cómo está el ambiente, ¿te animas a esperar la hora o pedimos más seguridad? Miren, lo que tienen que hacer ahorita, les digo, asegúrense cuánta seguridad hay. Si ahorita ya hay suficiente seguridad, pues ¿para qué vamos a pedir más? Y se fueron, hicieron todos los mecanismos, no, me dijeron, está bien, démosle. Y también, mire usted, un ambiente tan... Para uno que va a ser el protagonista en impartir la justicia, si uno realmente no está bien seguro, le baja el autoestima y tiene miedo. Pero cuando uno sabe que está capacitado, eso le da a usted una solvencia, una seguridad, que usted entra al estadio con la frente en alto. Con autoridad. Con autoridad. Y mire, ganó Heredia 2-1 a Jocotán ahí. Y Heredia ascendió a primera. Y Jocotán descendió a la segunda división. Fue un juego también muy complicado. Pero en el momento de la agresión, hay una jugada que un defensa de Heredia se barre un poquito fuerte en la línea al jugador de Heredia y lo saca del campo. Y va a caer precisamente en la banca de Jocotán. Y ahí empezó el problema. Y dice, yo cuando volteo a ver, mi asistente y el cuarto no se veían. Y entonces vengo yo, suspendo el juego y voy a ver qué pasa. Pero yo me meto en el grupo porque la banca, así donde los jugadores tienen que estar sentados, ahí estaba lleno de gente, ahí estaban empujándose, galándose. Yo solo sentí el manotazo en la cabeza.
¿Quién me pegó? No lo vi. No lo vi. Pero como ese juego lo estaban grabando, lo estaban televisando, el día lunes me recuerdo cuando fui a dejar mi informe, unos cuates me llamaron, Monzón, me dijo, no fue grave lo que te pasó ayer. No, le dije, gracias a Dios, no, le dije, no, si hubiera sido grave yo no continúo el juego, le dije, no, fue un manotazo nada más. Y después me enseñaron el video. Simplemente es un manotazo que me dan, que no sé si porque era el árbitro o me confundieron o ahí le estaban pegando a lo que se movía. Sí, es que incluso el resumen salió, antes había uno en el cable, Canal 9. Por ahí. Ajá, curiosamente con mi papá lo vimos, yo estaba pequeño todavía. Y cabal se vio cuando alguien sale de la banca, no me recuerdo que era de Jocotán, y le pega el manotazo. Ajá. Y usted se agacha. Ajá. Usted Correcto. se agacha. Y nunca me voy a olvidar de esa imagen. Correcto. Porque usted sí se agachó. Ajá. Que incluso cualquiera pudo haber pensado, nosotros por eso que yo me recuerdo que le dije a mi papá, preguntarle si no fue con una piedra, es que se vio como que le hubieran pegado hasta con algo. No, gracias a Dios no fue con objetos, sino fue con la mano. Y fíjese que Dios es maravilloso, porque en ese tiempo las bebidas Gatorade eran en base de vidrio. De vidrio, sí, de me vidrio. recuerdo. Y cada equipo tenía sus 2 cajotas. Y yo dije, aquí nos llegan a tirar, estos nos sacaban, pero mire usted, la bronca fue entre jalones, empujones y manotazos, pero no pasó a mayores. Y entonces, a partir de eso, que también yo reportaba lo grave, lo peligroso que era que hubieran esa clase de envases ahí, fueron también ya prohibiendo envases de vidrio en los estadios. Sí, definitivamente, ¿verdad? Bueno, usted creo que recuerda un suceso hace como año y medio. Usted, me imagino que ha observado siempre el fútbol guatemalteco, ¿verdad? De Municipal Shela en el estadio del Trébol, donde entran y se pelean y el árbitro expulsa a 8 jugadores, 5 de Shela, o como no sé, más entre titulares y suplentes, ¿verdad? Incluso Edward Santeliz, jugador de Shela, golpea a Carlos El Choco Alvarado, ¿verdad? Yo dije esa vez el árbitro, ¿qué le tocó hacer? Expulsar a los técnicos, repartió tarjetas, ¿va? Incluso yo pienso que ese es uno de los partidos. ¿Cómo manejan el temple en ese caso? Fíjese que eso es un poco complicado para el árbitro porque yo vi ese juego y realmente no me gustó la actitud del árbitro. Porque mire usted, ya en un encuentro donde se llega el nivel de agresión como se dio ahí, ya era imposible seguirlo. Controlarlo se podía, pero era imposible seguirlo. ¿Por qué? Porque todos los jugadores que se quedaran se iban a quedar calientes. Y expulsar casi 8 de cada equipo en un juego no es conveniente y no se ve bien. Ahí el árbitro lo que hubiera hecho era reunir su equipo y dejar que se vieran, que se enfriaran. Y de ahí tomar una decisión. Expulsar posiblemente de los protagonistas, son los primeros que tienen que ir. Sí, los que inician la bronca son los primeros que tienen que ir. Y tal vez hubiese expulsado 2 de cada equipo o hubiera suspendido definitivamente el juego. Sí, es que lo más conveniente era suspender el juego. Ya no había garantía. No había garantía, definitivo, porque eso también yo escuché de un periodista. Ese partido era para suspenderlo. Y esa vez, pues como el local era municipal, tendrían que haber suspendido la cancha, ya sea puerta cerrada, o mandar a Municipal a jugar a una cancha alterna. Cosa que pues no se vio, ¿verdad? Yo me recuerdo que en los clásicos también se daban muchos esos confrontamientos, ¿verdad? Por cierto, ¿alguna vez le ofrecieron algún clásico entre rojos y cremas? Pues fíjese que si me lo hubieran ofrecido lo agarro porque así es que era la época de los 90, era los dos equipos era porque mire, fíjese que en esa época, para serles honesto, la mayoría le teníamos miedo a los clásicos. Porque en los clásicos, como le digo, pues había mucha rivalidad. Que por lo regular a los árbitros no le iba bien con los clásicos. A Batres eso le sirvió de lote. Porque cuando a él le dieron su clásico, le fue muy bien. Lo supo trabajar muy bien y eso le sirvió para subir, para ser árbitro FIFA. Árbitro FIFA. Y cuando él también se brincó ese escalón y fue árbitro internacional, le fue muy bien también. Y a raíz de eso podemos dar cuenta pues, de que 2 mundiales. 2 mundiales. Y también le fue muy bien.
Entonces yo en los clásicos tan solo de cuarto estuve una sola vez. Una sola vez. Y también les digo, qué emoción, ¿va? Porque yo me recuerdo, los que más me elogiaban eran mis hijos. Y como ya estando ahí, yo trataba la manera también un poco el protagonismo. Ajá. Porque cuando llegaban al cuarto árbitro por la sustitución, pues yo ahí trataba la manera de robar cámara, ¿verdad? Ajá. Y bueno, tal vez en otra ocasión. Tengo una foto donde yo le estoy recibiendo la papeleta a Memín Funes. A Memín, A sí. Memín Funes. ¿Con los cremas o con los rojos? Con los cremas. Con los cremas. Entonces ahí pues yo hasta pues hago un poco de protagonismo ahí para que me vean. Y yo cuando recibía el jugador, lo atendía, me lo llevaba y lo acompañaba a la línea y esperaba que saliera por el que entraba y yo le hacía la invitación que ingresara. Y entonces me decía mi patrón, mira papá, te vimos, mira papá, que pues ese era otro motivo. Sí, me imagino. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo fue que después usted se comienza a retirar del arbitraje profesional? Fíjese también que eso pues fue algo que yo no me lo esperaba. Yo me daba cuenta pues de que se exigía mucho porque el entreno era muy fuerte y siempre nos exigían bastante y ese nos mantenía bien físicamente, nos exigían mucha lectura de reglas y exámenes. Y en lo físico me recuerdo que con los torneos terminaban, nuestra pretemporada era subir el volcán de agua, ir al puerto de San José y el Filón de Amatitlán. Y a mí nunca me sucedió nada ahí. En eso usted se puede imaginar lo que es subir y bajar ese volcán, ¿va? Sí. Y ir a correr en la arena bajo ese calorón y mire, tremendo. Y el Filón de Amatitlán es muy duro también, muy duro. A mí nunca me pasó nada. Muchos a veces ahí se lesionaban. Pero a mí una vez, un día martes, entrenando precisamente en la Plaza Confucio, entrenando los ejercicios 30 o 30 por 30, cuando yo iba corriendo así de frente y me dan la orden que lo haga para atrás, yo me elevo y al caer me tronó algo aquí en la pierna derecha como si quebrara un palo de escoba. Tronó. Pero en ese momentito yo ya no puedo seguir corriendo bien. El preparador físico que está afuera me dice, Alan García, Monzón, me dijo, ¿qué te pasó? Algo me tronó, salite, me dijo. Salite. Y entonces, como estaba caliente, yo seguí caminando normal. Pero conforme se me fue enfriando, empecé a sentir dolor. Al terminar el entreno, me va a ver el preparador y me dijo, reposar, me dijo. El día jueves, cuando yo llego al entreno, me llama y me dice, Monzón, ¿cómo seguiste? Pues yo me sentía bien. Bien, y yo, bien. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no entrenes porque tenés partido el domingo. Antigua Escuintla, en Antigua. Y entonces yo me recuerdo que el día viernes, en ese tiempo aquí en Misco, en el centro de salud, estaba el doctor Forbes, un moreno, él, que fue el doctor de la selección mucho tiempo, Pío Forbes. Y lo fui a visitar. Y le conté lo que me había sucedido y me vio él. Mira, me dijo, te voy a poner otra inyección, me dijo. Y el día del partido te echas cofal, te vendás y échale ganas. Y hice lo que él me dijo. Y mire usted, faltando 13 minutos, no olvido tampoco el número. Antigua ganando 2-1 a Escuintla. El estadio de Antigua no está, que se diga así, está un poquito inclinado. Sí, y me recuerdo que una jugada para el marco de la calle hacia el otro lado y me revientan un balonazo. Pero a mí se me olvidó el dolor y hice un movimiento similar al que hice en el entrenamiento. Y ahí me volvió a tronar igual. Ahí sí, mire usted, solo mi cuarto árbitro se dio cuenta que yo bajé. Porque a mí me encantaba correr. Yo ya sancionaba de lejos y pidiéndole a Dios que se terminara el tiempo, terminó el partido. Y entonces me dijo, me acuerdo que el cuarto árbitro me dijo, Monzón, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te tiraste? Me dijo, tuviéramos auxiliar. Y fíjese que yo no me tiré porque andaba vendado y dirigir en ese tiempo, dirigir lesionado era prohibidísimo. Prohibidísimo. Y como yo sabía que estaba vendado,
lo quise hacer, porque si no hubiese tenido venda, yo me tiro, porque me hubiera tenido que auxiliar, ¿no? Pero bueno, y que si a la hora de terminar el partido nos bañamos, yo llego a casa y me vi la pierna, y el día lunes yo fui al 719. Al League 719. Al League 719. ¿Y qué cree? Tenía reventado el 95% del tendón de Aquiles. Dios santo. Ahí llegué. Ahí se terminó mi carrera. Ahí se terminó. ¿Qué año fue ese? En el 2000. Mi último juego fue el 23 de enero del 2000 en Antigua. En Antigua. Mi último juego. Santo Dios, ahí se terminó. Ahí se terminó, a pesar de que intenté recuperarme porque me operaron, hice mi rehabilitación, no quedé bien, pero mire, ahí ya entra el propósito de Dios. Él ya no quería que estuviera ahí, era un foco de contaminación, y entonces a mí me operan, me mandan a rehabilitación, se me abre la operación, se me complica otra vez, yo regreso al hospital. Pero llegó el momento en que, porque los doctores me dijeron, señor Monzón, su carrera atlética aquí, y termina. Entonces yo me sentí todo lo contrario de lo que yo venía viviendo, ¿va? Pero de ahí digo yo, me recuerdo y le digo, Señor, si realmente tú existes, porque el doctor me había dicho, mire, señor, le vamos a dar de alta, solo le vamos a cerrar la operación, usted tiene que usar bastón, va a quedar cojo, tiene que usar muletas. Mire usted, mi vida se vino a pique, mi carrera atlética. Y entonces le dije, oh, Señor, no olvido lo que le dije, todavía así dudando. Le digo, Señor, si tú me permites caminar y correr igual que antes, yo te entrego mi vida. Le entregó su vida al Señor Jesucristo. Amén. Y así con muletas, Augusto Monzón se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se cumple la palabra del Señor, uno nace de nuevo. Sí. Así es. Y es así. De Juan 3:3. Así es. Juan 3:16. Y entonces, mire usted, fue una carrera muy linda. Ese tiempo que yo viví ahí, estuve ahí, viví muchas experiencias, aprendí mucho. Conocí mucha gente y dejé muy buenos amigos. Sí, definitivamente. Yo, pues dirán, yo a él lo vi pitando partidos de fútbol en la televisión. Lo vi también, ahí sí que lo leía cuando yo leía en los periódicos que quién iba a ser el árbitro, porque yo, curiosamente, a mí me han preguntado por qué sabes tanto de fútbol. Mientras muchos niños, y desde la edad de pequeño, usted me conoció pequeño porque él fue compañero de trabajo de mi papá, todos eran Power Rangers, Dragon Ball Z, Pokémon, sí. Robin McClone, ¿cuál era el tema? Sí, el fútbol. Sí. No te hablaban, a mí no me decían, mira Robin, come espinaca porque se la come Popeye. A mí me tienen que decir que era un futbolista, sí. Porque si no, no te la comía, ¿verdad? Mientras unos estaban toda la mañana, tarde y noche pasando viendo caricaturas o en los videojuegos, yo pasaba leyendo, informándome. Usted se recuerda cuando yo llegaba a la municipalidad, era el tema principal, incluso hasta me recuerdo Rolando Chacón me decía que debía decir ciencias de la comunicación. De la comunicación, sí. Pero pues por cuestiones hasta ahora que estoy incursionando en los medios, ¿verdad? Que voy a estar próximamente en la locución, ¿verdad? En la Academia AMB de Maite Bonilla, una locutora de Fau Estéreo muy reconocida. Pues resulta que yo en ese tiempo siempre, ¿verdad? Todo el mundo me lo decía, incluso un licenciado cuando estuve en la Facultad de Económicas me decía, era auxiliar, me recuerdo cuando la selección estaba a punto de ir al Mundial, ¿se recuerda? Alemania 2006. Cerquita, un pasito. Y él me decía, ¿verdad? Era auxiliar, ¿verdad? Pero él me decía, ¿y cómo quedó el partido usted? Bueno, fue un amigo mío ese auxiliar, incluso me lo encuentro en la graduación de mi hermano allá en la Facultad de Ciencias Económicas y lo saludo y qué tal, ¿verdad? Me recordé de él, ¿verdad? Y me decía, Robin, de verdad, deberías de seguir ciencia de telecomunicación, esa es tu carrera, porque aquí, pues, yo miro que puedes echarle ganas, pero no es tu carrera, no es tu vocación. Y eso de, por ejemplo, ¿verdad? Usted se daba cuenta, ¿verdad? Yo estuve haciendo prácticas cuando me gradué a nivel medio, él era uno de los compañeros de trabajo, sí, bueno, que él estaba en el departamento de mi papá, yo estaba con otra persona, ¿verdad? Sí, estaba curiosamente con Rolando, ¿verdad? Con Rolando Chacón. Pues resulta que siempre mi tema era el fútbol. Y porque leía, incluso decía, partido, por ejemplo, Comunicaciones Carchá, que yo lo vi en la televisión.
que usted pitó ese partido, creo que lo gana Comunicaciones 5-2 Sí, a Carchá. así es. Y hay una foto cuando yo fui a su casa que usted está, curiosamente en la jugada, iba Álvaro La Colita Jiménez, jugador de Comunicaciones en la época donde estuvo Rolando Fonseca, Mauricio Wright, Mauricio Solís, Ronald González, que fueron mundialistas con Costa Rica. La selección de Costa Rica. La selección de Costa Rica, Floyd Anthony Wood. Así Y le también, decía. también teníamos jugadores de la selección de Guatemala, el Gato Estrada, Memín Funes, Everaldo Valencia, Julio y Jorge Roas, Martín Alejandro Machón, que después Era un se fue equipazo. al extranjero. El Municipal también tenía su equipazo, ¿verdad? Después vinieron los paraguayos como Carlos González, luego vino La Bala Gómez también, el Tico. En esa época fue donde él fue el árbitro, me Así recuerdo. es, así es. En esa época la universidad tenía a Luis Marín, a Travis Bennett, que fueron mundialistas con Costa Así Rica, es. a Julio César Engleton Chuga, a Freddy García, Así en la es. época en que surge Carlos el Pescado Ruiz. ¿Se Ahí recuerda? está, correcto. Surge Carlos Ruiz. Y yo me recuerdo, siempre leía, ¿verdad? En esa jugada, ¿qué pasó? Cuénteme, de esa de cuando La Colita Jiménez, ¿lo amonesta o no? Lo amonesto porque, como le decía, a mí, en todos los niveles que he dirigido, a mí no me ha gustado la indisciplina. Uh-huh. Y este jugador en esa ocasión salta con un contrario, pero él salta mal. Salta mal y el jugador el de Carchá le gana bien el balón y él cae. Y precisamente él está así. Y me grita. Me grita, y si usted se recuerda la foto, yo estoy pues, a 1 metro. Ajá. Y no esperé, aunque en esa ocasión nos sugerían de que por lo general no amonestaban a un jugador caído. Pero ahí no me quedó solo el grito y yo ya tenía la tarjeta en la mano. Sí. Y él se ve pues, que está ahí caído y yo le estoy amonestando, ¿vale? Pero sí, espero que se recupere, que se incorpore y de todos modos ve la tarjeta. ¿A qué jugadores usted recuerda que expulsó? Tarjeta roja. Mire, un apellido Bennett de Costa Rica. Travis Bennett. Travis Bennett. Ajá. Incluso, mundialista sí, en el 2006 con los Tigres. Correcto. Incluso ahí, en una ocasión también yo me encuentro con Gustavo Velázquez. Uh-huh. Además que hace un buen comentario por cronista deportivo, sí, de los mejores en Guatemala. Correcto. A pesar de que hace un buen comentario ahí de la expulsión que yo le hago al jugador, yo lo encuentro como 2 o 3 días en la calle y me saluda. Porque esa es una gran ventaja, que cuando uno sale en la televisión, a mucha gente le saluda en la calle a uno y realmente uno dice, bueno, ¿por qué me conoce? Uh-huh. Pero yo ya conocía a Gustavo y él ya me, ¿qué tal, don Augusto? Me dijo, lo felicito, me dijo, muy buen trabajo, me dijo, ¿y sabe qué más me gustó? Me dijo, la expulsión que le hizo a Costa, ese jugador costarricense, me dijo, porque así, dijo, se le debe tratar a los jugadores que no vayan a ser abusivos. Porque me acuerdo que él lo expulsé por el relajo, porque él no pegó ni nada así. Empezó a hacer un berrinche ahí, a faltarle respeto a los demás, empujándoles. Y es cierto, sí, un jugador de Carchá, en ese partido Carchá Comunicaciones, sí. Le pega una patada al jugador de Comunicaciones y yo expulso al jugador de Carchá. No tenían por qué reaccionar así. Uh-huh. Pero él hizo el gran show y ahí expulsé precisamente a ese jugador. Definitivamente. Uh-huh. Usted también me contó una anécdota con un jugador que fue ícono en el Club Comunicaciones, Rolando Fonseca. Rolando Fonseca. Mundialista con Costa Rica en el 2002. Así es. Fíjate que él, y precisamente también, yo tengo muchas fotos, yo le dirigí mucho a Comunicaciones y tal vez muchos habrían pensado que yo era crema, porque yo tengo fotos, Comunicaciones Suchi, Comunicaciones Acachispa, Comunicaciones Carchá, ajá, Comunicaciones Zacapa, y así un montón de fotos. Y en ese partido donde Comunicaciones le gana a Carchá 5-2, hay una jugada donde yo pues perdí el ángulo de la acción, y yo cuando miro a Fonseca, que va de bruces a la mía, ajá, y Monzón no se complica y señala penal. Ajá. Fue el 3-0. Sí. Bueno, termina el partido y por buena suerte entrevistan a Fonseca. Y le preguntan precisamente de esa jugada, ¿va? Entonces él dice, no, dice, yo no recibí falta, dice, yo me tiré para ver si engañaba al árbitro y lo logré, lo engañé. A mí me calentó ese muchacho, me calentó porque dije, bueno, tiene que pasar a otro partido por ahí, ¿va? Y ahí fue donde precisamente también
en Zacapa, Ujú. cuando también Comunicaciones ganó 3-1. Y me recuerdo ya que como en los primeros minutos, eh, hay una jugada donde el defensa de Comunicaciones desplaza un poquito, se puede decir, poquito desleal al delantero de Zacapa. Y continúe, para mí no es falta, ¿va? Ajá. Y cuando yo siento el gritón de Heyman, no sé si se recordarás del flaco del Heyman, flaco todavía lo vi Heyman. jugar. Y me dice, pero con palabras obscenas. Ajá. Mira, me dijo eso, aquí es penal. Y me pego a la vuelta y yo también lo insulté, Ajá. pele la María. Sí. Y entonces, después de eso, le hace una jugada casi similar a Fonseca. Ujú. Y entonces se me queda viendo y siga. Y entonces se va otra vez, pero viene en una jugada donde el defensa lo sale a reventar, como se dice. Lo levantó. Ujú. Y entonces me dice, se me acerca y me habla. Ujú. ¿Se recuerda, le dijo, qué fue lo que dijo? Le entrevistaron Comunicaciones Carchá. Pues hoy no me va a engañar, le dije. Ahora va a sentir rico. Mire, se dedicó a jugar el balón. Sí, definitivamente era un jugador que al principio y cuando inició, porque aquí en Guatemala también vino joven, ¿verdad? Vino de la América de Cali, De la Colombia. América de Cali vino. No, y había tenido una incursión en el fútbol mexicano con el Club Pachuca, cuando estaba incluso estuvo en el máximo circuito y también en la liga de ascenso con los Tuzos. Me recuerdo que sí era un jugador muy problemático, ¿verdad? A él cambió porque también conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí. Ya después él mostró personalidad e incluso cuando los cremas dejaron de ganar títulos, así como ahorita están pasando una situación similar. Me recuerdo que él viene a Guatemala ya más adulto, ya más grande, ¿verdad? Ya con experiencia hasta de un mundial. Sí. Y levanta Comunicaciones. Incluso deja la camada de jugadores como la base del Moyo Contreras, deja a Jairo Arriola, Jim Márquez. Y esa base años después se convierte en exacampeones. Sí, Exacampeones, ¿verdad? Pero curiosamente, como usted sabe, en todo en el fútbol los ciclos terminan. Así es. Ahora, deme una opinión del arbitraje en la actualidad en Guatemala. Fíjese que lamentablemente, mire, ha venido con sus ventajas y desventajas. Sí. En mi época, el árbitro se puede decir que se respetaba mucho. Uh-huh. El árbitro hacía su trabajo y no tenía tantos ojos a su alrededor que juzgaran su trabajo. Ahora, pues, lamentablemente, de tanto que le exigen al árbitro, que a veces como que terminan confundiéndolo. Porque fíjese que, como le repito, yo estuve un año precisamente en la comisión y me daba cuenta que de tanto que lo querían preparar, que como le repito, lo terminaban confundiendo y el arbitraje venía siendo malo. Dejaban mucha violencia, que les faltaran demasiado respeto y ellos perdían mucha personalidad. Y eso existe todavía, porque están siempre con aquello de que si no hago bien esto, me van a castigar, me van a sancionar. Y está la televisión, están las innovaciones, están los técnicos, están los videos. Y entonces ellos, de llevar tantas cosas en la cabeza, pierden a veces el control del juego. Sí, definitivamente. Bueno, usted del arbitraje, el VAR, ¿qué opinión le merece el VAR? Esto a nivel mundial se puede decir, donde ya lo están utilizando, mejor dicho, se está volviendo un problema. Pero el VAR no es el problema. Yo me doy cuenta en los comentaristas mexicanos que ahí podría también agregar algo cuando usted tocó esa liga, de que muy buen nivel de los árbitros, porque ahí les exigen a los árbitros. Ahí preparan a los árbitros. Y a pesar de eso, se da cuenta usted cómo los critican. Sí. Y esa es una preocupación del árbitro a diario para hacer mejor mañana. Y en cambio aquí no, aquí hay mucho conformismo. Aquí ya dirigió un par de partidos bien y le dan un punteo de 7 o 8. Ah, ya soy bueno. Viene casi diciendo como el jugador
que el jugador una vez la prensa, que el crack que anotó 2 goles, ya se conforma y dice aquí ya soy grande. Fíjese pues, el VAR es un recurso fundamental para el árbitro. Fundamental. No comparto cuando dicen, el VAR anuló el gol. El VAR no dio el gol. El VAR es una tecnología, es parte de la tecnología que solo le da tiempo para que el árbitro analice y decida. El que siempre va a decidir es el árbitro. Sí, definitivamente. No es el VAR. Es un recurso, nada más. Es un recurso que le da chance, como se dice, a detener la acción. Le da chance que usted va. El VAR para mí es excelente. Para mí es un recurso excelente para los árbitros, pero lo están utilizando mal. Lo están utilizando mal, por 2 razones. Primero, fíjate, los que reciben la primera acción de análisis tienen que ser árbitros con suficiente criterio y conocimiento. Porque fíjese que se pasa algún tiempal comunicándole al árbitro de abajo que parece o no es, y parece que sí, que deberías y no deberías. Hasta después, el árbitro que está en el campo se va a ver las barras y ahí decide. ¿Por qué perder todo ese tiempo? El árbitro no debería de abandonar en ningún momento el terreno de juego. Porque, como les repito, los que están arriba tienen que tener suficiente criterio, conocimiento. Mira vos, es penal. Entonces el árbitro es penal. Mira, no es gol, no es gol. No, que se pierde y eso enerva la acción, a los jugadores, a la afición, y después se va a ver para decidir lo que no es. Entonces, como les digo, para mí, el VAR es un recurso fundamental para el árbitro. Definitivamente. Bueno, otra pregunta pues del arbitraje guatemalteco. Ya se acerca el otro año el Mundial, dependiendo cómo se comporte la pandemia. Ahora esperamos que deje realizar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mencióneme algún árbitro guatemalteco que según usted sí está preparado para ir a pitar en la Copa del Mundo. Mario Toca, el hijo de Mario Efraín Escobar. A este muchacho lo vienen preparando desde el 2018. Sí. Viene él como árbitro central, y a Panjoj y a Gerson López. Son los 3 que les tienen echado el ojo. Mire, Mario es un 90% que llega al Mundial. Va a ir al Mundial. Entre los asistentes, yo también, tal vez al quien tiene que preparar un poquito más sería Gerson, pero Panjoj, él ha sacado mucho juego internacional. Y si no, van a estar en el Mundial de Clubes. Sí, en el Mundial de Clubes, ahorita que se va a comenzar a disputar, o si ya se comenzó, porque al parecer ya hubo un partido, ¿verdad? Porque iniciaba el 4 de... Incluso el Club Tigres de México está ya en Qatar, y yo creo que también ya no tarda en viajar el campeón de la Libertadores, que es el Palmeiras, y el Bayern Múnich, ¿verdad? Que el Bayern es una... incluso Tigres quiere eliminar a Palmeiras para enfrentar a la final al Bayern. Imagínense si le toca Tigres Bayern y le toca a Mario Efraín Escobar la final. Carlos Batres ya pitó un Mundial de Clubes, una final, que incluso no se comió una de Ronaldinho que lo quiso engañar, ¿verdad? Yo me recuerdo que aquí hay Barzas, usted sabe que aquí en mi familia hay Barzas, ¿verdad? Uno de mis hermanos. Eso era penal, Batres se equivocó. No señor, le dije, no señor. Ronaldinho quiso engañarlo, ¿no? Y el Internacional de Porto Alegre le gana la final 1-0 al FC Barcelona, ¿verdad? Incluso el Barça tenía un equipazo, el Dream Team. Así es. Y no lo pudo engañar. O sea, sí, pues para usted es Mario Escobar Toca. Sí, porque es el que más preparado físicamente ha estado y es el que más ha estado saliendo a juegos internacionales. Ahorita, pues como le digo, están programados ya, están nombrados para un juego de Mundial de Clubes. ¿Qué equipo le va a tocar? No se sabe todavía, pero sí, ellos son los más próximos. ¿Usted tuvo alguna oportunidad de pitar algún partido internacional? Dirigido fuera de mi país, no. Pero sí le puedo decir que, por ejemplo, aquí en Guatemala, dirigí, por ejemplo, cuando se retiró Ricardo Jerez, dirigí el partido Comunicaciones Saprissa de Costa Rica. Saprissa de Costa Rica. Una potencia. Los 2 equipos eran grandes. Yo dirigí ese encuentro y le llamaban internacional, pero era aquí en mi país.
Estuve también de asistente en un partido de la Sub-20 de Guatemala contra la Sub-20 de El Salvador. Estuve de asistente. Y dirigí también en Chimaltenango un encuentro vino herediano de Costa Rica. Ajá. Contra Chimaltenango, ese juego yo también lo dirigí. Definitivamente tuvo experiencia. Yo creo que tal vez así se los digo, si hubiera sido en el arbitraje, yo me recuerdo en el año 2000, y yo pues ya con mi papá hablábamos de fútbol, porque era un tema que siempre hablábamos, y yo le decía, de repente Monzón lo van a llamar ya a nivel internacional. Por lo menos yo ya lo visualizaba por lo menos en una Copa UNCAF, porque era un torneo más accesible que claro, que la Copa de Oro, ¿verdad? Sí. La Copa de Oro casi solo Batres, incluso hasta dirigió finales, así es. Curiosamente. Y yo decía, ¿verdad? O la Copa UNCAF de clubes también, que incluso aquí en Guatemala Municipal ha ganado 2 torneos. Fue el último equipo que ha ganado, ¿verdad? Después ni selecciones ni clubes no hemos ganado absolutamente nada, ¿verdad? Pero curiosamente yo decía, está cerca, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Correcto. Otra pregunta. ¿Para usted se inspiró en algún árbitro? ¿Admiró algún árbitro usted en su época que estaba usted dentro del arbitraje? A nivel internacional, Colinas. Colinas. Oh, hombre, para ser protagonista en el campo. El Chiqui Drácula de México. Marco Antonio. Saludos a mi gente de Honduras. ¿Por qué les digo a la gente de Honduras que va a ver este video? Hay un que por cierto es candidato a la presidencia o fue candidato también en el anterior, Salvador Narrala. Curiosamente, ahí fue donde yo lo conocí en ESPN, donde curiosamente él le tocó al Chiqui Drácula pitar el partido Costa Rica-Honduras. Se jugaba mucho. Y me recuerdo una decisión de Chiqui Drácula, creo que no marcó penal para Honduras, si no estoy mal. Y dice Salvador Narrala, porque eso está en los videos, yo les doy si Honduras pierde, no salís de aquí, yo le doy el número, o dónde estás hospedado, le dice en plena televisión nacional. Y sale. Después llega a ESPN, allá en México estaba José Ramón Fernández, David Faitelson, Faitelson, y estaba otro comentarista, no me recuerdo, ¿verdad? Que ahora está en otro medio, en multimedios creo que está, y le dice, usted es un comentarista irresponsable, le dice. En ese entonces Honduras había dado el golpe de estado a Manuel Zelaya, Honduras estaba bajo muchos problemas de violencia por ese golpe de estado que hubo en el 2009, y curiosamente en esos días fue el partido. Sí. Y no solo le dice a José Ramón, ¿usted no cree usted que pudo haber cometido un acto irresponsable con la boca? Y le dice, es que sí, pero es que yo tal vez fue la emoción, le dice, ¿verdad? La emoción, porque por cierto Honduras en esa eliminatoria llega a la Copa del Mundo, le gana a El Salvador el último partido, y aquel partido de Costa Rica que Estados Unidos empata de último minuto y manda a Costa Rica a pelear un repechaje. ¿Verdad? Y que Costa Rica pierde con Uruguay. Por cierto, hicieron uso de Rolando Fonseca, estaba en comunicaciones, fue a jugar ese repechaje. Me recuerdo que en los últimos minutos creo que iba ganando Costa Rica y empate Uruguay. Aquí en el partido de día había ganado Uruguay 1-0 en Costa Rica y allá empata Uruguay. Sí. Y me recuerdo que ese, ¿verdad? Le dicen el árbitro responsable, pues el Chiqui Marco. Yo lo he visto, yo lo miraba en finales, ¿verdad? Obviamente también partidos eliminatorios, también nos vino a pitar partidos de la selección nacional. Aquel partido, pues también yo me recuerdo el partido de Trinidad-Guatemala, ¿verdad? Pero ahí él obviamente no hubo nada que ver. No tuvo que ver en el resultado. Ahí fue el problema de Maradiaga y que Cabrera no entra de cambio. Yo me recuerdo, estaba aquí el hermano Mario, el pastor de la iglesia, donde por cierto ahí iba uno de sus familiares, ¿verdad? Y yo terminó el partido, perdió, y el hermano Mario, yo no, ya estaba, pero que ella lloraba, y solo le dije a mi papá, estamos ya eliminados, le dije, este partido lo va a terminar, pero tal vez le ganan a Estados Unidos, no le ganan, y no le ganaron a Estados Unidos cuando el Venado y a Toro falla una solita, y yo todos como uno como aficionado, ¿verdad? Sí. Yo esa vez me frustré, yo nunca había llorado jamás en mi vida por fútbol, en mi vida jamás, pero esa vez yo me recuerdo cuando allá México pierde en Trinidad y Tobago y Guatemala ganó 3-1 en Costa Rica. Yo en la noche, yo solo cerré la puerta del cuarto, me fui a dormir, pero lloré, lloré, pero así como quien dice, ¿por qué, verdad? Si estábamos cerca de ir al mundial, ¿verdad? La emoción que vive uno en el fútbol es grande, ¿verdad?
Pero sí, imagínese, usted vivió en el campo, ¿verdad? En la cancha, vivió esa emoción de la afición muy exigente. ¿Cuáles son aquí en Guatemala para usted las aficiones más exigentes? Y que un árbitro incluso debe, como quien dice, ¿verdad? Pedirle a Dios y que le vaya bien en su trabajo. Mencióname a mí unas 3 o 4 aficiones. La afición roja. La afición roja del municipio. Para mí es la más exigente. La más exigente. Y ahí le sigue Shela. Shela. La afición de Shela también es exigente. Le sigue la de Suchi. La de Suchitepeques. Mire, porque son niveles, es que, bueno, es que esa es la manera de ellos de vivir el juego. ¿Va? ¿Y la afición de comunicaciones? Pues fíjese que así es una afición bastante tranquila. Fíjese que sí, eso es, pero en los hechos sí se han dado algunos hechos de la afición crema, porque le voy a comentar en la universidad, por cierto, yo estudiaba ahí en la universidad en el EPEM, llegaron una vez a manchar ellos al estadio, porque recuérdese que en la universidad hay un movimiento de la huelga de Dolores, Sí. Estaban en la época de la huelga, jugaba Universidad de Comunicaciones cuando la U estaba en la mayor, ganó la U 3-2 con goles de Camiani y de Tyson, me recuerdo, y ese partido llegan los aficionados de Comunicaciones. Y yo estaba con los de la U porque tenía un compañero que es aficionado de la universidad, porque aquel es huelguero. Ajá. Pero esa vez, pues curiosamente, ese domingo no fueron, ¿verdad? No sé por qué tuvieron una reunión, pero sí estaban los de ingeniería, arquitectura, y, no sé, y al final del partido venían los de la Ultrasur. Tanto así, curiosamente, yo terminando el partido, tuvimos que salir por ahí, por el SPEM, por la avenida Petap. Porque si salíamos por el periférico, estaba la afición de comunicaciones. Y vinieron los de universidad y hicieron un llamado. Y resulta que vinieron de estudiantes de la facultad de Derecho, de la AEU, y se comienzan a dar una batalla que yo no vi. Yo solo salí por la avenida Petap. Yo solo le digo, vaya que tenía mi tarjeta de Transurbano. Dije yo, solo aproveché a subir el Transurbano y me fui hasta la 20 calle a tomar el bus. Yo me podía haber venido por el periférico, no, ¿verdad? Porque uno a ver el partido iba, pero uno nada que ver, pues. Pero esa vez todo el mundo, incluso le quebraron las cámaras a Canal 3. A Canal 3 fue un partido y curiosamente terminó con violencia porque entonces el movimiento de la universidad en plena huelga, ir a como quien dice, a hervir, ¿verdad? A hervir así que... Sí, ahí pues de plano se vio mal, aunque saber si se comprobó al 100% si eran aficionados cremas, pero si lo eran es que ahí había otras razones de política ahí, por qué reñir. Pero la pregunta que usted me hacía era reacción a nivel cancha. A nivel cancha. Ajá. Porque la porra de los rojos es brava. Sí, definitivamente. Y lamentablemente que ya varios años atrás se infiltró gente violenta. No, porque antes las porras exigían, pero lealmente. Volvemos a donde hablábamos de que usted con la camisa de los rojos y yo con la de los cremas, y yo le invitaba a un helado y usted invitaba a un helado. Pero ya después, ¿por qué ya no se hizo? No porque realmente todos hubiesen sido violentos, sino por ciertas personas se generalizó todo. Sí, es que uno ahí sí, como dice un dicho, ¿verdad? De que si alguien llega a contaminar, ¿verdad? Yo me recuerdo yo soy maestro, y resulta que había una estudiante en tercero básico, era un grupo que nadie en tercero básico, todo el mundo salía corriendo. Me tocaba la misma de usted. Y esa muchacha, cuando ella no llegaba, el grupo estaba tranquilo. Llegaba ella, era una alborotadera ese tercero básico. Yo me recuerdo la que fue coordinadora, nos decía, yo no sé, pero ¿qué se va a hacer con estos grados? Y ella se venía en el Transurbano conmigo porque yo tomaba el bus de acá de mí para venirme a Misco ahí en Pamplona, y curiosamente ella siempre me decía, incluso hasta un profesor tuvo problemas, tanto así que los papás llegaron, y resulta que esta muchacha quería hasta demandar porque le dijo, no sé qué, un comentario, ¿verdad? Pero según pues con estas ideologías ahora del feminismo, del machismo y todas esas cuestiones que están, ¿verdad? Que parecen puras barras bravas, ahí sí como cuando me dicen el feminismo es la Ultrasur o la U50, o la porra de los rojos, no sé, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? Eso, cuando yo me recuerdo, y llegaba esta jovencita, pero curiosamente cuando llegaba conmigo era otro rollo.
Yo, ¿qué tal? Yo le saludaba por su nombre. Bien, profe, ¿qué está haciendo? Ahí estoy aquí. Va. Y su tarea de contabilidad estaba haciendo crochet. Fíjese, profe, que no la hice. Va, está bien, quédate ahí. Punto. Seguía con mi clase. Y a un profesor que todavía está en fin de semana, porque él ahora está dando clases en un colegio de prestigio, y en fin de semana todavía está en el colegio donde yo trabajo. Y me decía, ¿cómo le hace usted? Simple. Dos situaciones, ¿verdad? El que no quiere trabajar, pues que tampoco moleste. Yo lo apartaba, ¿verdad? Pero ella, eso sí, cuando ella no llegaba, era tranquilidad. Había armonía. Pero llegando ese estudiante, ese tercero básico hervía, era una era la chispa. Pero un día me dijo, profe, yo voy a estudiar turismo. Y si solo de turismo llegaba al colegio, le decía yo. Si está viendo el video, se recordará quién es, ¿no? Y yo le digo, es que estás de turista. Eso está bien, decidió bien, le digo. Criticaba incluso, teníamos una persona que era testigo de Jehová. La muchacha era muy bonita físicamente, ¿verdad? Delgadita, su carita y todo. Pero decía, profe, esa maestra se viste mal. Pura viejita. Y no sé qué. Deje que se deje. Ay, pero esa es su religión. Sí, no sé qué. No. Pero yo le voy a contar algo. Le dije yo una vez comentando con otro compañero, si esa muchacha no hubiera sido de esa religión y hubiera sido, o sea, hubiera sido sus atributos para encantar, lo hubiera logrado. Ahí tenía razón, porque a veces sí se vestía muy, como, ¿verdad? Como usted sabe, ¿verdad? Usted como también como cristiano sabe que también hay grupos que sí son sectarios, sí, ¿verdad? Sí, no quiero criticar a nadie, ¿verdad? No solo pero porque les impone, ¿verdad? Y curiosamente yo decía, pero esa muchacha era así. Pero nomás llegaba usted, era aquello de alborotar al grupo, sí. Y siempre en cualquier grupo donde encuentran los mismos árbitros, en las porras, en los mismos futbolistas. Y hay líderes. Hay líderes positivos y negativos. Y yo sí, como les he dicho a los jóvenes, curiosamente un estudiante el año pasado, pues él salió, el único que se graduó del sexto perito, ella estudió con él y yo le decía, usted, desde que yo lo miraba en segundo básico, usted nunca fue una persona negativa, muy positivo el estudiante. Pero mire, yo sé, o sea, él le hablaba, él se reunía, incluso hasta, ¿verdad? Bromeaba con ella, ¿verdad? Me decía. Y algo que me dijo él, mire, profe, yo lo admiro porque usted con ese grupo de tercero básico, hasta tanto así que algunos maestros mejor renunciaban. Renunciaban los maestros. Eso era una incómodo, vez, yo me recuerdo un maestro, yo fui, no sé qué, teníamos otra sede. Y yo venía, ¿verdad? Y me mandaron a llamar. Me dice, profe, fue un gusto conocerlo, me dice. ¿Y por qué? ¿Lo despidieron o qué pasó? No, profe, me voy, me dijo. Yo no hago. Pero dice que solo terminó el periodo y fue a presentar su renuncia contra ese grupo. Sí, o sea, y eso le digo, ¿verdad? Yo por eso les decía, y curiosamente yo le decía, usted se porta como que es líder de una afición, líder de una barra de fútbol, digo yo. ¿Por qué? Porque el brota a todo el mundo. Y entonces ella, en vez de enojarse, ella se reía, ¿verdad? Hasta le tenían su sobrenombre, no lo puedo decir aquí, pero le decían su sobrenombre relacionado a alguien de una porra, ¿verdad? Usted igualita. Porque usted no hace, usted siempre es la que mantiene alborotando al pueblo, le decía yo. Sí. Pero yo traté de llevarla, porque yo resulté a comprender, ¿verdad? Una vez sí la castigué, me saca de quicio, y sí la castigué, pero no fue contra mí, sino contra esa misma maestra. Y curiosamente, pero esa vez, así como usted dice, la personalidad, por favor saque sus cosas. De una vez y se me va la dirección. Y sacó sus cosas y se fue. Al día siguiente llegaron los papás, yo solo escribí, así como usted dice, y presenté mi informe. Sí. Porque mi papá yo le comenté, ¿verdad? Me dijo, mira vos, decí lo que ella dijo, no le vas a aumentar ni le vas a quitar. Y ante el director de su papá le dije, mire, esto y esto dijo, punto. De ahí el director se encargó, ¿verdad? Yo solo estuve ahí en la reunión con los papás, ¿verdad? Porque yo fui el testigo de ver eso y que yo fui que la castigué. Y al final no pasó nada. Entonces después me dice el director, profe, puede seguir continuando con sus clases normales. La verdad, ¿cómo se llama? Yo sí te digo, a veces hay situaciones en que uno es manejar la personalidad. Y creo que el árbitro es el que maneja el juego, las riendas. O aquí el juego a veces no se sale de control por los jugadores o por la afición. También el árbitro tiene que ver. Porque hay partidos en que incluso que se han visto en que termina
no han terminado y ya comienzan los pleitos, ¿verdad? Incluso clásicos españoles. Me recordarán Mourinho con Tito Belanova, que en paz descanse, ¿verdad? Sí, eso era uno de los clásicos. Sí. Y el árbitro, pero ahí, o sea, honestamente, el árbitro también no mostró personalidad. No. En ese momento hubiera llegado hasta acá. Expulsar a Mourinho, expulsar también Tito Belanova, le contestó mal, sí. Pero se le fueron y no sé quién, Pepe comenzó a pelear, que por cierto eran unos jugadores que siempre a mí... siempre llegaba no llegaba al balón, llegaba al jugador, ¿verdad? Sí, sí. Era difícil pitarle a Pepe, me imagino, sí. Tener a Pepe, imagínense, le hubiera tocado. ¿A usted le tocó una clase de unos jugadores así? Sergio Ramos, ¿le tocó que jugadores así? Fíjese que a nosotros los instructores siempre nos decían que el árbitro en los primeros 10, 15 minutos tenía que detectar, identificar qué jugador era el que le iba a ayudar o qué jugador le iba a perjudicar. Y era de someterlo rápido. Entonces, hablando siempre sacando conclusiones o comparaciones de la muchacha que usted decía, eso en todos los grupos de cualquier organización, hay personas que buscan llamar la atención. Esa muchacha tal vez lo que le faltaba era comprensión, amor, cariño, sí. Atención a sus problemas, y usted lo encontró. Ajá. Y entonces ella era el fuego, entonces tenía que ir a alguien que agua, ¿verdad? Por supuesto, pero así como se dice que todos le seguían, era porque no entendían a la persona. Ellos dirían, bueno, para nosotros esto es bueno, y ella que sea la líder, pero era una líder negativa. Entonces hay que buscarle el lado opuesto. Sí. Y como usted dice, claro, tener los jugadores en Municipal siempre había jugadores pegadores, en los cremas lo mismo, y entonces uno los tiene que ir identificando e irlos trabajando. Porque tampoco, como nos decían, no es mejor árbitro el que saca más tarjetas ni el que saca menos, sino que el que sabe conducir el juego. Eso es lo importante, saber conducir el juego. No vemos, por ejemplo, hay árbitros de que a veces porque digan, bueno, yo supe controlar el juego, no sacan una tarjeta. Y a veces hay infracciones que sí es evidente que tienen que ser amonestados, hasta incluso expulsados, pero ellos quieren mantener los 22 en la cancha. Si yo le digo a los jugadores, a veces cuando miraba a un jugador problemático, le llamaba y le decía, bueno, el estar aquí en el campo depende de usted, no de mí. Su actitud la mejora, o si no va a tener problemas. Ya lo trabajaba. Y cuando no cumple, y si no entendía, tenía que cumplir. Amarilla o roja. Pero había que hacer ver que no había tomado en cuenta lo que uno le había sugerido. Definitivamente. Bien, vamos a hacer el juego de palabras que le dije. Usted me va a describir, por ejemplo, yo le puse el ejemplo, ¿verdad? Si yo digo Guatemala, mi país, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar algunas palabras y nos vamos a mencionar algunos personajes, ¿verdad? Si usted dice no lo conozco, no lo conoce, pues dice no conozco, ¿verdad? O dice sin comentarios, ahí de opción de cada uno. Claro. Muy bien, vamos primero. Tarjeta amarilla. Roja. Tarjeta roja. Arbitraje guatemalteco. Muy bueno. Arturo Yamasaki. Excelente instructor. Carlos Batres. Muy buen árbitro. Nos ha representado muy bien a nivel mundial en el arbitraje. Walter López. Con un sub y baja. Afición de Municipal. Bastante exigente. Estadio David Ordóñez Bardales. Muy caliente, muy caliente. Tiene que llegar bien preparado porque si no, no sale bien. Álvaro La Colita Jiménez. Bueno, pues él fue el que sufrió las consecuencias por rebelde. Lo amonesté estando aún en el suelo. Magua Dávila. Jugadorazo, mis respetos. Muy, muy humilde de jugador. Estadio Las Victorias. También muy caliente, bastante bravo. Deportivo Jocotán. Jocotán. Un equipo también muy exigente. Muy exigente. Hugo Castillo. Bastante protagonista. Muy bien, pues él es
Augusto Monzón, árbitro. Incluso usted tiene su panel. Así es. Tiene su panel arbitral. Incluso le pita a ligas menores, ¿verdad? Y a ligas de categorías de fútbol amateur, ¿verdad? Sí. Usted también ha manejado este panel. ¿Por cuántos años? 27 años. 27 años, ¿verdad? De la Liga Municipal de Misco. Porque por cierto, mi papá fue directivo de la Liga Municipal de Misco, incluso hasta el año pasado, antes que se diera lo del COVID-19, ¿verdad? Pero me dice mi papá, de repente quiere volver, pero nomás esté la vacuna o haya medidas de seguridad sanitarias. Por cierto, hablando de esto, el arbitraje con el COVID-19, ¿cómo ustedes lo están manejando? Mire, esto pues a nivel mundial, lo sabemos, vino a perjudicar toda actividad deportiva, comercial e industrial. Con lo que es el arbitraje, pues las ligas que yo dirijo están paradas porque no se animan a arrancar los torneos por esta enfermedad. Yo aplaudo su idea porque también yo estoy consciente de ello. Yo soy representante de un grupo de árbitros, este es mi equipo, sí. Y tampoco quiero arriesgar mi gente. Pero con la pregunta que usted me decía con referencia al ser director de un panel, me queda de bastante satisfacción también de que de mi panel de aquí de Misco llegaron 3 árbitros a Liga Mayor: Óscar Alvarado, Jim Paul Rivera y Manuel Ruiz de Chiquimula, creo que es él. Llegaron y aquí se iniciaron en el panel de Misco. En el panel con usted, Augusto Monzón, sí, con el panel de Monzón. Bueno, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieran incursionar en el arbitraje? Fíjese que lamentablemente a estas alturas hay un temor en la juventud que no quieren ser árbitros. No quieren ser árbitros por la sencilla razón de que está muy evidente la violencia en el fútbol. Entonces ellos luego lo que piensan es de que se les va a agredir o que les van a hacer daño. Y mire que cuando uno les hace la invitación, se ríen y dicen, no, vos decís, yo quiero mucho a mi mamá. Yo me recuerdo de un árbitro joven que inició en un partido de la universidad con Heredia. Y la Universidad de Heredia empatan 1-1 y había un línea. Entra la afición de la Universidad de San Carlos y golpea a línea. Incluso era con así nada que con un palo de escoba, era un hierro, imagínense hasta dónde llega, ¿verdad? Y no sé qué pasó con ese árbitro, porque ya nunca lo volví a ver o saber si siguió. Pues fíjese que ese es otro factor fundamental en la carrera del árbitro, porque a veces por emoción uno acepta ser árbitro. Y por ejemplo este muchacho realmente pues estaba empezando. Y con eso que le pasó, ya no digo. Si ese es el riesgo que se corre, dijo en el arbitraje, yo tengo mi familia, dio muchas razones válidas para retirarse y ya no siguió. Por eso es la razón que ya no lo vemos. Ya no lo hemos visto, ¿verdad? Sí, y aprovecho también aquí en Misco. También hubo personas que llegaron, mira Monzón, dame la oportunidad. Y yo cuando llega, pues no les tiro de la noche a la mañana al campo, no, que les doy instrucción de regla, les hago un par de exámenes, primero lo teórico y de ahí lo práctico. ¿Cómo se va? Le voy a mencionar a 2 personas, uno ya descansa. Uno es Iván, que trabajó en la municipalidad. ¿Qué apellidos son estos, hombre? Tablas. Iván Tablas. Él llega emocionado, mira, Monzón, yo quiero ser árbitro. Y está bien, le dimos los implementos. Y que si cuando llegó al campo, no se animó a entrar. Otro muy conocido, Héctor Rivera Tusa, muy conocido en Misco, también era un poco problemático, conflictivo en el campo, y también se le dio la oportunidad en la comunidad. También ya uniformado, parado en la línea, el director en ese tiempo era también Luis Borray, y no se animó a entrar. No se animó a entrar. Entonces son cositas de que a veces por emoción dice sí,
Ajá. Pero ya como se tiene ya La hora. entonces pues, se entra aquel dicho que dice que no es lo mismo verla venir que tenerla en los brazos. Sí. ¿Verdad? Yo me recuerdo usted cuando acababa de haber salido el diversificado, ¿verdad? Y yo prácticamente a los 18 años, entonces yo no tenía ni la meta de ser ni locutor, ni periodista, ya se me había congelado eso, ¿verdad? Ni actor, ¿verdad? Que yo también estudio teatro. Qué bueno. Y resulta que usted me recuerdo que me habló por la altura y solo era de bajarme, yo no estaba tan, ¿verdad? De bajarme de peso, Ajá. incursionar en el arbitraje. Sí. Sí, Curiosamente yo hablo en la noche con mi papá, me dice, mira, tenés que hacer esto, ¿verdad? Porque mi papá obviamente sabe el fútbol porque ha jugado sí, también y usted mucho conmigo, tiempo ajá, enfrente de las sí, ligas. enfrente de las ligas y que usted también teniendo a la par como compañero de trabajo, él sabía mucho Sí, del arbitraje, me dice, tienes que entrenar esto y el otro. Yo dije, no es tanto esto, sino qué carácter iba a tener yo Sí. dentro de la cancha. Sí, la actitud. Porque la actitud, ¿verdad? Entonces yo lo pensé de ser árbitro, después de que ya no quise ser futbolista, ser árbitro. Pero cuando yo vi los riesgos, miraba partidos, incluso hasta una cancha en la tercera división que querían, ya tenían hasta la gasolina para echarle a los árbitros, a rociarlos con gasolina. O sea, desde ahí dije, no, no, no. Como usted dice, ¿verdad? Muchos se retiran. Imagínense cuando eran partidos vitales, ¿verdad? La afición es muy metida. A veces hasta hay problemas. Es como que si ahorita se enfrentaran dos regiones de Guatemala que están en conflicto en un partido de fútbol. Ay, O póngase a nivel internacional un partido Israel contra Palestina. Y se lo dan a usted. Ay, a eso iba yo. Ajá. A la cuarteta que le diga ese juego, tiene que pensar también y le va a entrar temor. Sí. Porque si conoce bien el desenvolvimiento de ambos países, definitivamente ese partido va a haber problema. Va a haber problema. Porque hay cuestiones políticas. Sí, muchas cosas de juego ahí. Ajá, incluso también o un Israel-Irán Ah. o un Estados Unidos-Irán, Imagínese. ¿verdad? Que ya fue en Francia 98 que incluso doblaron la seguridad. Yo vi ese partido, estaba bien chavito todavía, que lo veo y cabal, lo bonito es que los protagonistas no tomaron esa rivalidad, se fueron a tomar la foto entre ellos. También un partido que no se me olvida que hizo Estados Unidos contra México, cuando Donald Trump llega a la presidencia y decía que los primeros que tenía que sacar eran los mexicanos. Y 3 días después de que ganó Donald Trump, se da el partido eliminatorio a México-Estados Unidos, que fue pitado curiosamente por Walter López. Por Walter López. Era un partido de alto riesgo. México no había ganado en Columbus desde casi nunca. Es más, México no le había ganado a Estados Unidos desde la eliminatoria rumbo al Mundial del 74. Era un partido donde ya había una tensión, tal vez no política, sino una relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y los jugadores en la cancha se toman la foto entre ellos. Tanto así, yo tuve un Facebook hace años que yo posteé esa imagen, como quien dice, no importa que el loco quiera separar, cuando la población esté unida, nadie podrá ni hacer un conflicto, ni poder llevar a contaminar a nadie, porque los buenos somos más, diría alguien, ¿verdad? Que conocemos, aunque yo no estoy de acuerdo en sus políticas, ¿verdad? Porque cada quien tiene, pero su dicho es muy bonito, me gustaba, los buenos somos más, decía. Pero curiosamente estaban, y ese partido muy bien cumplido por el arbitraje, gana México 2-1. Yo lo vi en TV Azteca, Martinoli, que no acababa de... Ajá, sí, es cierto. Pero ¿sabe qué hubo de lindo ahí? De que no sé si serían los técnicos o los jugadores, pero llegaron a tal grado de concientizarse en sí mismos, de que, como se dice, no tenían por qué vivir calenturas ajenas. Sí. Ellos tenían que demostrar su profesionalismo como jugadores dentro del terreno de juego, y eso sucedió. El partido se dio, mire, porque cuando se dijo, juega México, Estados Unidos, y miren lo que había dicho antes y después, entonces la gente se puso a ver la pantalla, no por ver el partido, qué estilo, cómo se iban a dar. Ajá. Y qué si no, fue todo lo contrario. Y también el arbitraje. Y el arbitraje, por cierto, era guatemalteco. Él presentó buen arbitraje, ¿verdad? Porque imagínense, era un partido de alto riesgo. De alto riesgo. Y un arbitraje, por ejemplo, de un país donde nosotros no hemos llegado a una Copa Mundial todavía, como en fútbol, pero sí
con arbitrajes. Por cierto, hemos clasificado al Mundial. Sí. No solo de Liga Mayor, a Juegos Olímpicos también ha ido Guatemala. Así es. Siempre han buscado los árbitros. Es más, en México le tienen, una vez, por ese partido de México-Honduras me refiero, es al que mejore, Carlos Batres. Sí. Le dan, él va a pitar y no tuvo que ver nada en el resultado. Es más, ni cuando Honduras queda eliminado le echa la culpa a Ramón Maradiaga nada más. Sí. No dijeron Carlos Batres tuvo que ver en una jugada. Carlos Batres, incluso el No. penal que marca el último, cuando México anota 3-0 Cuauhtémoc, definitivamente el portero Noel Valladares bota a Sí, Paco es Palencia. falta. Falta, penal, gol de Cuauhtémoc. Sí. Javier Aguirre explotaba, ¿verdad? Y en Honduras al único que criticaron fue Ramón Maradiaga. No dijeron de que Carlos Batres... Sí, el planteamiento Ajá. fue malo. No. Y entonces ahí, pues, mire, eso Sí, es muy eso es lo bonito. bonito. Es muy bonito porque donde uno tal vez piensa que le va a ir mal, le va bien. Y tal vez aquellos que esperaban algo drástico, sale que no es así. No es así. ¿Verdad? Entonces eso es lo que esperamos, pues, de que realmente algún día pues se siga mejorando el arbitraje. Y por qué no decirlo que también Guatemala asista a un mundial De fútbol. veras, que Sí. se puede decir que ya perdió una oportunidad, pero fue una, como se dice, entonces ha perdido una batalla, pero no la guerra. Sí. Y entonces que sigan luchando. Y también el arbitraje, pues también que no se estanque, que siga, Sí, porque definitivamente en el competiciones arbitraje nacionales, en México lo tienen muy bien reconocido. de verdad, a A nivel mundial. nivel mundial está muy representado el arbitraje Sí. guatemalteco. El arbitraje estadounidense, por cierto, ya ha desarrollado bastante. Por cierto, al principio cuando mandaban árbitros estadounidenses era como quien dice, y este primer lugar decían, ¿sabrá hablar español? Sí. ¿Verdad? Y dos, Y ¿sabe las reglas? Porque incluso decían en México, porque no de verdad, decían de que los árbitros estadounidenses pitaban fútbol americano y te tocaban venir a pitar un partido de fútbol sí, soccer, pero ¿verdad? es que también se veía su trabajo era malo, su trabajo en la cancha no tenía esa personalidad de que se tiene, porque Sí, el arbitraje centroamericano es muy señalado, porque son de sangre caliente, ajá, no se dejan tan fácil Sí. de influir en su trabajo, y eso es bueno, porque ahora pues también nos decía un último instructor que vino, de que ahora dice que el árbitro tiene que, como quien dice, guardarse las tarjetas, cuidar el espectáculo. No, hombre, es que no, es que las reglas son las mismas y Las se debe reglas, aplicar a quien sea y en donde sea. Sí. Pero no que porque es la televisión, que no, es que ahí es donde ya están cuestionando y ir maneando a los árbitros. Sí, me imagino. Bueno, Augusto, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes que la vieron de principio a fin. Vayan viéndola por partes los que van poco a poco, ¿verdad? De mi parte, pues vamos a tener más entrevistas. El sábado, pues yo también me dedico, aparte del fútbol, también a lo artístico. Tendremos a Facebook Live a Jenny Bardales, actriz hondureña. Y posiblemente habrán sorpresas donde podríamos contactar a algunos exfutbolistas y Muy bien. futbolistas, ¿verdad? Muy bien. En espacio y próximamente, pues no se pierdan más adelante mucha información en este canal. Que Dios los bendiga. Y no, yo pues, como le decía a un principio, le agradezco a usted por confiar en mi persona, invitarme a su programa, pues. Y es un gusto, la verdad que no sea la primera, estoy a la orden. Sí, gracias. Estoy a la Aquí orden para... Este es su espacio. Gracias, Aquí gracias. vamos a anunciar las ligas. Si por ejemplo el panel de usted quiere ser contratado, ¿verdad? Lo pueden buscar Sí. en Misco para Claro. algún lugar, en un departamento, algún torneo que tengan que disputar, pues su panel de árbitro, imagino que estará a las órdenes. Ahí estamos a la orden y esto pues va a ser un medio, un recurso más para no estar sufriendo donde encuentro un árbitro. ¿Va? Sí. Robin. Dios me lo bendiga, Augusto. Gracias y saludos a todos. Saludos. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.